Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo café de Sociedad Civil Catalana. Hoy tenemos la alegría y tenemos la suerte de tener con nosotros a Toni Timoner. Toni es un ingeniero, es economista que ha trabajado en diversos proyectos y ámbitos logísticos en España y hace ya unos años que dio el salto al mundo de las finanzas después de hacer un máster en la Johns Hopkins University y se ha instalado en la City de Londres desde hace ya casi una década como analista de riesgo global y de geoestrategia. Es un gran placer tener a Toni con nosotros porque además ha sido un gran defensor de la causa constitucionalista en el Reino Unido, es un buen amigo de Sociedad Civil Catalana. Toni, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme en vuestros cafés, que son maravillosos y los estoy siguiendo y bueno, estáis haciendo un trabajo fenomenal. Bueno, en este caso no sé si se trata más bien de un café o de un té, ¿no? Porque tú sigues en Londres, ¿verdad? Y así es, sí, sigo en Londres. Porque hubo un momento en el que pareció que todo el sector financiero, toda la City, iba a abandonar Londres para ir a Frankfurt, para ir a Madrid, a veces se habló de París, también de Ámsterdam, y sin embargo parece que el sector financiero ha resistido al Brexit. ¿Es así? ¿Resistís ahí al lado del Támesis? Resistimos, así es, resistimos. Bueno, en primer lugar, que Londres tiene es decir, un sex appeal y una capacidad de atracción que todavía ninguna capital europea puede, digamos, competir, ¿no? A ese nivel. Pero también hay que corregir una percepción que prevale ahora mismo en el continente y también en Reino Unido, que es que Brexit realmente en términos efectivos no ha ocurrido. Entonces, lo que debería haber sido la transformación económica de Reino Unido todavía no ha llegado, no ha acontecido porque el status quo con el resto del continente todavía no se ha redefinido. Estamos todavía, digamos, en la fase esa de dar patadas a la lata o tirar balones fuera y en concreto la transición, ¿no? Y hasta que esa transición no acabe y no acabe, digamos, dando lugar a una nueva configuración de relaciones económicas o financieras, no se sabrá cuál será, digamos, el nivel de daño que pueda hacerse, digamos, a la City o a los servicios financieros, que sabemos que es quizás la gran industria británica por excelencia junto a la educación, junto a sus grandes universidades. Tú, Tony, nos hablabas ahora del Brexit y durante mucho tiempo, bien, el Brexit era el centro de todos los debates, de todas las portadas, pero de golpe ha venido la ola del coronavirus, ¿no? Y todo lo demás, pues parece que ha quedado empequeñecido y relativizado. Me gustaría, para empezar, y luego volveremos sobre el Brexit, pero que habláramos un poco del coronavirus, de esta pandemia global y de su impacto. Tú trabajas haciendo análisis muy de fondo de lo que sucede y de lo que va a pasar en el futuro, en el mundo, en los mercados globales, en las sociedades. Pero en primer lugar me gustaría que nos hicieras una radiografía, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el impacto real del coronavirus en la economía global? ¿Qué cráter nos ha dejado? Bueno, es el cráter que nos va a dejar, todavía no se sabe a ciencia cierta cuán profundo va a ser y cuán extenso va a ser. Más o menos lo que sabemos es que el coronavirus en cada país lo que está causando es una suspensión, un apagón económico que puede ser muy grave o no puede ser tan grave, depende de la respuesta económica de los países, pero que básicamente está ocurriendo sobre todo en lo que es primero Asia y después lo que es la economía norteatlántica, es decir, Europa y Estados Unidos. Ese apagón está llegando a distintos tiempos a cada país y eso precisamente está causando unos problemas, digamos, de dislocación y de, digamos, de desacoplamiento económico entre las distintas economías, tanto Asia con Occidente como dentro de Occidente y dentro de la eurozona, las distintas economías. Y eso causa un problema añadido, digamos, de incertidumbre para lo que sería la recuperación. O sea, vivíamos antes en el paradigma de la globalización, una economía integrada, muy integrada en que básicamente confiábamos en que el otro país o el otro socio, digamos, comercial, financiero, es siempre disponible a contribuir con su exportación e importación a lo que era nuestra propia producción. Ahora todo eso se ha desacompasado, esa sincronía y sobre todo esa intermitencia es lo que va a marcar en los próximos meses o trimestres, incluso quizás un año o dos, lo que va a marcar la recuperación, que va a estar lastrada precisamente por la incertidumbre que genera todo eso. ¿Tú notas y crees que es realista o es sencillamente un discurso teórico el hecho de que los países puedan replegarse
de nuevo en sus economías nacionales, de algún modo cerrar fronteras, no solo las personas, sino la producción, porque casi a un modelo autárquico o a un ideal autárquico de algunos discursos en diversos países responden a eso. ¿Eso es realista o eso no deja de ser un mero discurso, así un constructo político? Hombre, lamentablemente o sea, los datos ya indican que ha habido ese repliegue. O sea, sí que ha habido un repliegue de los flujos comerciales. O sea, el comercio mundial lleva contrayéndose desde hace ya varios trimestres. Es una tendencia que ya llevábamos identificando desde incluso cuando empezó lo que era la administración Trump. Ese repliegue comercial ya existe, es decir, la cadena de suplidos, la producción dependiente del exterior, eso ya existe. Hay países que podrán, digamos, iniciar una etapa de autarquía con más éxito que otros. Estados Unidos, sorprendentemente, es un país que está menos conectado al mundo de lo que pensamos en relación a su PIB. China quizás es la que va a sufrir más porque todo su crecimiento en los últimos 30 años se basa en su integración en el mundo. Y la eurozona, digamos, o la Unión Europea o la economía europea tiene unas dependencias con el exterior, pero sobre todo lo problemático va a ser si esa autarquía se decide que va a empezar a nivel del Estado-Nación europeo, ¿no? Es decir, de las partes, los componentes de la Unión Europea. Y ahí es donde sí que realmente, si hay una voluntad política de ir en esa dirección, va a ser muy problemático económicamente porque ya estamos demasiado integrados, mucho más que entre países, digamos, que no son europeos, de lo que esas fuerzas de antiglobalización se imaginan. Entonces ahí va a haber un choque de voluntades. Es curioso porque en realidad hace algunos años pensábamos, bueno, que el mundo de algún modo ya había llegado al fin de la historia, ¿no? Más o menos las cosas iban sucediendo, se sabía qué podía pasar, pues había pequeños conflictos y de golpe estos últimos años estamos viendo unas cosas que cada año pasa y sucede algo nuevo que trastoca absolutamente todo, que no nos podíamos imaginar, que si el Brexit, que si la pandemia, que si el ascenso de los populismos a diversos países. La vida humana y la historia realmente es una continua sorpresa, ¿verdad? Y el análisis racional, tú que te dedicas a hacer análisis racional de escenarios en diversos lugares del mundo, es que constantemente te encuentras con la naturaleza humana que te sorprende. Sí, yo recuerdo hace ya años yo hablaba para Bloomberg en televisión y comentaba que el cisne negro era la nueva normalidad, es decir, los acontecimientos imprevisibles que por definición no estás preparado no estás preparado a que ocurran y te sorprenden y te obligan a adaptarse además de manera brusca, ¿no? El fin de la historia, claro, como la entendió, como la definió Fukuyama, esa dialéctica hegeliana entre izquierdas y derechas realmente es cierto, o sea, se ha acabado, pero lo que no se ha acabado es otras dinámicas que existían latentes y que quizás esa obsesión por lo de izquierda y derecha de los últimos 100 años, desde la Revolución Rusa y desde el marxismo, quizás nos obcecó y nos impidió ver las grandes tendencias históricas. En este caso, quizás Huntington, con su lucha de civilizaciones, a día de hoy pues, sale reforzado y legitimado. Y mil cosas más que van a pasar. Es decir, hay dinámicas regionales sobre temas de cambio climático, energía, esa es la cuestión rusa, la cuestión de la seguridad estratégica en Asia, con Corea, con Pakistán, India. Hay muchos cisnes negros que nos pueden sorprender. Lo mejor que podemos hacer los que trabajamos en riesgo es un poco definirlos, darles forma, anticiparlos. No es fácil, pero bueno, al menos te da una sensación de que estás intentando anticipar y prepararte para eso. ¿Anticipasteis el coronavirus? O sea, ¿cuándo empezasteis a oír hablar? ¿Tú cuándo empezaste ahí en la City a oír hablar de la pandemia, del SARS, del COVID-19 y que esto podía ir en serio? ¿Cómo evolucionó también un poco esa percepción? Bueno, esto quizás es la pregunta, quizás sé que es relevante, es una pregunta que muy sensible ahora mismo, ¿no? En España. La sensación era que ya a finales de febrero lo que era el sector financiero, la industria financiera, las consultorías de riesgo, las agencias de rating, ya estaban poniéndose a fabricar informes o analizar escenarios que asumían pandemias, es decir, el contagio global y, por tanto, el impacto económico en las grandes economías del mundo. Y eso era a finales de febrero, o sea, ya más o menos teníamos que anticipar que esos escenarios podían materializarse. No era el escenario de referencia,
que en aquel momento quizás era un poco optimista, pero sí que ya empezaba a aceptarse que sean realidades que podían cumplirse. Y eso ocurrió, yo creo que segunda mitad de febrero. O sea, seriamente el mundo financiero se puso manos a la obra ya entonces. En Londres, naturalmente, el mundo financiero que está ya en Asia, pues estaba ya pues, más preocupado antes. Y bueno, como los bancos globales tenemos sedes en Asia, sedes en Estados Unidos, sedes en Londres, pues digamos ya recibíamos la información y los avisos y todo lo que nos enviaban desde aquel momento, pues nuestras sedes en Asia. Entonces quizás habría que remontarse ya quizás finales de enero, principios de febrero. Pero seriamente yo creo que la aceptación de que íbamos de camino a una pandemia fue quizás ya a final de febrero. Voy a cerrar la ventana un momento, Tony, luego corto esto. Es que se oyen ruidos de niños. En España hemos vivido también una evolución un poco extrema con respecto al coronavirus, ¿no? En primer momento hubo una especie de negación general y relativización muy clara, para después, bueno, estar ante un escenario forzados realmente por la trágica situación de miles de muertos, ¿no? de casi de fin del mundo, de confinamiento absoluto de la economía y de las personas. Y ahora nos encontramos con dos corrientes. O sea, por un lado hay personas muy preocupadas, ¿no? y muy conscientes de que esto va para largo, y por otro lado también se percibe una sensación un poco general de decir, oiga, ya no podemos más, ¿no? Y la economía no aguanta, y las personas no aguantamos ya 2 meses encerrados sin poder tampoco ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, y bueno, pues normalicemos cuanto antes la vida, y hay un poco esa tendencia social que se está recibiendo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es decir, sobre todo a nivel económico, ¿España va a poder volver a la normalidad o España se enfrenta a un escenario muy complicado durante bastante tiempo? ¿Qué previsiones hacéis de lo que puede pasar en España? ¿En verano habremos recuperado la vida normal o no vamos a recuperar la vida normal este A ver, hay que, siendo realistas, esto va para largo. O sea, y hay que empezar un poco a asumir. Hay que empezar a asumirlo no pensando, digamos, de manera... No resignarse a pensar, va para largo las condiciones actuales de confinamiento que han sido insoportables. Va para largo y, por tanto, tenemos que pensar en cómo tenemos que adaptarnos. Hasta el gobierno ya quizás creo que fue hace 2 días o 3 días, es decir, a finales, los últimos días de abril ya empezó a hablar de la V asimétrica. O sea, ya la V ya no existe, ahora es una V asimétrica y empezamos a torturar un poco la forma del alfabeto. Pero lo que básicamente... Pero perdón, esto no lo entiende nadie, esto de la V asimétrica. No, a ver, básicamente lo de la U, sí, bueno. Básicamente es lo más parecido. Hace ya semanas que en el mundo financiero hablábamos de que si alguna forma que podía existir es, digamos, el logo de Nike, ¿no? El swoosh, ¿no? Que es básicamente es una caída muy dramática, muy precipitada y después una recuperación muy larga, ¿no? Que en un ángulo pequeño, digamos, si uno visualmente tiene en su imagen lo que es el nivel de producción de la economía. Lo que viene a decir es que porque va a estar muy lastrada la economía por todo lo que he mencionado antes, las intermitencias, las asincronías, la desconfianza, también lo que ha sido el ahogamiento de la parte de la oferta, el ahogamiento empresarial y lo que va a ser probablemente, lamentablemente, la incapacidad de esas empresas de continuar y al final la asfixia y la quiebra, con todos estas, digamos, este desorden que va a haber, que va a ser un desorden continuo, no a nivel solo de España, sino a nivel de toda la economía Europa y mundial, porque esto es lo que está pasando también en China. Es decir, lo que ha pasado en China es esto, ¿no? Pues lo que nos lleva a pensar es que este año va a ser un año muy difícil y la recuperación, digamos, a los niveles anteriores, a ponernos lo que era diciembre del año pasado o enero de este año, podemos tardar de 1 a 2 años, quizás de manera, te diría que optimista. Es decir, vamos a tardar bastantes años en recuperar los niveles de riqueza o de prosperidad que teníamos, digamos, hasta hace unos pocos trimestres. Y esto lo digo, no lo decimos, digamos, se dice por conocimiento de lo que está pasando en el resto del mundo. Es decir, lo que España e Italia sabemos que son los primeros países en los que entró el virus y son los primeros países que han sufrido económicamente el virus, pero en Europa. Pero fuera de Europa sabemos que los primeros países que lo experimentaron fueron China y algunos países asiáticos. Y sabemos de lo que está pasando allá
puede ser lo que, lo que podemos anticipar que pase en nuestras economías. Y aunque China ha conseguido reabrir formalmente su economía, estamos viendo que la caída de consumo, la incertidumbre, la falta de confianza, en parte la falta de confianza en los gobernantes. Es decir, que el consumidor chino, el consumidor asiático, con algunos gobiernos, no con todos, no confía en que les digan vuelva al restaurante, vuelva al bar, reabra su fábrica o haga su vida normal. Esta incertidumbre y lo que está pasando en China de que no están reabriendo la economía como esperaban, básicamente indica que también nosotros transitaremos por esa fase. Y por eso hay que ser realistas y pensar que la recuperación, yo no le daría una letra, pero lo que sí que llamaría es, haría un llamamiento a no tanto a pensar que hay que evitar, es decir, que hay que reconstruir, sino hay que evitar la destrucción. Es decir, que eso es otro mensaje, ¿no? Va para largo, evitemos la destrucción, adaptémonos e intentemos evolucionar como economía. Y eso es el mensaje que habría que transmitir. Es importante hacer un diagnóstico realista, ¿no?, de las cosas, porque si no luego te pilla la situación y todavía el desastre es mucho mayor. Y avisados estamos, desgraciadamente, de que puede pasar, o es bastante probable, de que vayamos a este escenario de medio plazo muy, muy complicado. Oye, hablábamos de España, hablábamos de Europa, hablábamos de América, de China. A mí me gustaría también que tratáramos un momentín los grandes olvidados del mundo, ¿no? ¿Y cómo veis, cómo va a afectar esto a las economías emergentes de los países más vulnerables como Latinoamérica y como África? Se habla muy poco de cómo está impactando el virus en África y no sé si tenéis algún estudio de si quizá va a resistir mejor por los motivos que sea o va a ser mucho más letal que en Europa. ¿Cómo va a recibir África esta situación? Pues naturalmente África sabemos que tiene una capacidad sanitaria muy frágil, en algunos casos es mínima. Son países, algunos de ellos que ya llevan con crisis sanitarias desde hace ya, pues quizás décadas, ¿no? Sobre todo el caso del SIDA en algunos países de la África subsahariana, pero quizás con el tema del coronavirus tiene una gran ventaja. O sea, se sabe que, porque conocemos de la ciencia médica, que el coronavirus tiene una incidencia y una mortalidad muy alta entre las poblaciones mayores. Y siendo los países desarrollados los que, digamos, tienen mayor preocupación y se han desarrollado una solidaridad intergeneracional y hemos desarrollado pues una capacidad de atención al mayor, pues en África esa necesidad no existe. Entonces, lo que va a pasar es que África, sorprendentemente, quizás no pase por el mismo drama que está pasando en Europa. Son poblaciones muy jóvenes. África tiene una media de edad muy joven. También hay que contar con lo del clima. No es una gran ventaja. Eso ya se ha advertido de que no nos pensemos que porque haga calor el virus no deja de existir. Pero sí que es cierto que los factores climáticos y el factor demográfico ayuda a África. Quizás África seguirá sufriendo más, quizás algunos países, por el SIDA que por el coronavirus. Pasarán los años y todavía será los problemas serán otras enfermedades para África. Oye, tú has dedicado bastante tiempo de tu trabajo a analizar a China, ¿no?, la emergencia de China en el panorama político y económico global. ¿Tú crees que China queda reforzada o debilitada a nivel geoestratégico de esta situación? Y Estados Unidos, ¿cómo ves su reacción? ¿Cómo ves su reposicionamiento global? Pues yo creo que a día de hoy se puede decir que la situación está en tablas de momento. Es decir, China ha sufrido mucho, más de lo que se podría imaginar. El golpe económico quizás no habría que remontarse casi a los experimentos de las épocas de Mao, o sea, antes de que llegase la transición económica de los 80, para llegar a este golpe económico. Pero quizás lo que va, cuando digo que va a estar en tablas, es que quizás las dos potencias, que ahora básicamente, digamos, íbamos adentrándonos a un mundo bipolar, ese nuevo mundo bipolar, aunque más desordenado, ¿no?, que lo que tuvimos con la bipolaridad de la Guerra Fría, esas dos potencias van a, digamos, reforzar su influencia regional. Es decir, lo que está haciendo el coronavirus es que está creando mucha tensión en las cadenas de suplido y lo que es las relaciones financiero-comerciales, sobre todo entre regiones del mundo, ¿no? Se hablaba de que ya existía, digamos, el riesgo de que cayera un telón económico que dividiera el mundo
antes del coronavirus, se hablaba por la guerra comercial. Yo creo que el coronavirus va a acelerar quizás el riesgo de ese telón de acero económico que caiga sobre el mundo y que haga que China refuerce mucho su capacidad de influencia en su área, o sea, su capacidad de influencia política en su área de influencia económica, que es el sudeste asiático, y que ahí Estados Unidos tenga que replegarse un poco más. Pero Estados Unidos, en ese sentido, sigue teniendo una economía muy poderosa, con una gran influencia sobre todo en el hemisferio occidental, en lo que es Latinoamérica, Iberoamérica, y sigue siendo una economía pues, muy bien conectada, con mucha influencia en lo que es Europa, o sea, la gran economía nordatlántica. Es difícil saber si de ahí uno de los dos saldrá netamente como el ganador. Yo a día de hoy diría que están en tablas, pero quizás digamos que China saldrá ganando un poco más porque habrá quitado un poco más de influencia a Estados Unidos en el sudeste asiático. Ahora China lo va a tener más. Y eso quizás quizás me lleva a Oye, Tony, conclusiones. tú te dedicas al mundo financiero, ¿no? Yo creo que los que os dedicáis a esto y más, y todavía más a predecir escenarios, tenéis como una suerte de penitencia o de mortificación adosada a vuestro oficio, que es que cuando alguien os encuentra, dice, oye, ¿y yo qué hago ahora? Es decir, ¿me recomiendas comprar acciones o no comprar acciones? ¿Invertir en mercados financieros o no? ¿Comprar petróleo o no comprar petróleo? ¿No? Es algo que seguramente te encuentras mucho, pero bueno, oye, yo tengo aquí una persona que se dedica a analizar los mercados y a centenares de espectadores de sociedad civil catalana y amigos que se preguntan, bueno, yo pensando en largo plazo, viendo que las bolsas se desploman, perder un 40% de su valor, ¿es el momento de comprar algunas acciones o mejor no meterse porque el panorama es muy, muy incierto? Bueno, a ver, es curioso porque se ha hablado, o sea, es que volveríamos un poco a los escenarios, ¿no? O sea, yo lo que te puedo decir es que hay muchas estrategias distintas desarrolladas, estrategias en renta fija, renta variable, incluso también si uno hace trading de divisas, dependiendo del escenario que uno piense o que uno valore, si es en V, W, L, U o el logo de Nike, las estrategias van a ser distintas. Quizás como estamos en la parte, digamos, de caída, la parte del downside de lo que va a ser este ciclo, de esta crisis económica, estamos todavía, yo creo que no hemos tocado fondo en muchos aspectos. Lo que ahora que yo creo que lo que hay que hacer es mantener tu posición líquida y esperar un poquito hasta que veas la señal de que ya se puede, digamos, lo que se dice, comprar barato. Yo recomendaría quizás eso a grandes rasgos. Entonces ya habría que pensar, ya habría que empezar a discriminar de acuerdo con mercados de un país o de otro, una divisa o de otra, pero bueno, ya eso sería una conversación mucho más Bueno, larga. ya para esto ya luego cobras para acabar de asesorar en la concreción. Oye, ¿y cómo estáis en Reino Unido? Aquí no dejó de sorprendernos un poco, ¿no? Esta estrategia de Boris Johnson al principio de decir que, bueno, que había que contagiarse de algún modo, ¿no? Porque no había nada que hacer y había que dotarse de inmunidad de grupo hasta que le atrapó a él, ¿no? El coronavirus. Ya antes él había cambiado de estrategia. Bueno, ¿cómo está el Reino Unido? ¿Cómo está haciendo frente a esta crisis? Cuéntanos también un poco de Boris Johnson. Boris Johnson es una persona que genera simpatías y antipatías también, y también simpatías importantes en algunos sectores. Explícanos, pero es un personaje un poco enigmático, ¿no? Para los que no conocemos la política británica. Cuéntanos cómo es él y cómo se está afrontando la situación. Pues Boris Johnson al final casi que lamentablemente va a conseguir que lo que siempre quiso, que es que hablásemos de él. O sea, es una persona con un gran ego. Él se sabe o él cree que tiene un destino muy importante en la historia de su país. Se ha comparado biográficamente, en cuanto a principios, en cuanto a estilo, carácter, con Churchill, que, bueno, es mucha comparación, ¿no? Él además ha escrito un libro, yo fui incluso a la presentación de su libro en que él decía, yo soy el nuevo, bueno, a grandes rasgos se me permite la exageración, la hipérbole, yo soy el nuevo Churchill. Y bueno, eso hace que sea una persona que tenga algunos rasgos buenos, que puede corregir, rectifica, y Churchill así lo decía, Churchill rectificaba, pues Boris Johnson ha rectificado, pero a su vez también piensa quizás a veces a lo grande y quizás de manera instintiva e intuitiva. Que ahí es donde le falló esa intuición, ese instinto en lo que
en la fase inicial del virus. Sabemos que Reino Unido fue el primer país que abrazó esa estrategia, digamos, un poco exagerada de alcanzar la inmunidad de grupo cuanto antes, ¿no? De manera express. Ningún país se lo había planteado en estos términos, ni siquiera los milagros de Taiwán y Corea del Sur, que han sido quizás los estándares de la mejor reacción a esta crisis sanitaria. Pero Boris Johnson yo creo que quiso hacer esa apuesta por desmarcarse del resto de Europa y del resto de lo que está ocurriendo en el mundo, quizás dentro de lo que era la mentalidad del Brexit. Es decir, que Reino Unido haciendo algo distinto, de manera distinta y marcando una trayectoria distinta por ser ellos quizás de un genio superior, saldrían mejor parados que el resto. Entonces, eso Aquí duró... tenemos a Torra también todo el día Sí, sí, queriendo hacer cosas distintas, o sea... eso es lo que... Y duró Y dos... bueno, a veces acierta y a veces no, pero a mí me llama la atención esa voluntad siempre de decir lo contrario de lo que dice el gobierno de España, ¿no? Para ser distinto, y además se ha gestionado fatal aquí en Cataluña, o sea, que distinto, pero mal además, ¿no? Claro. Hablando del tema del Brexit, que era el gran tema, y durante 3 años no parabais de hablar de esto. Yo tengo un conocido que también trabaja en algo parecido a ti, y me dijo, mira, yo he dejado de leer sobre Brexit porque todo es ruido durante 3 años, y al final tenía razón, todo era ruido, pero tenemos un poco una sensación algunos de timo, ¿vale? Es decir, oye, una gran polémica, y da un poquito la sensación de que al final el Reino Unido se ha ido y ha mantenido más o menos el mismo statu quo con Europa y los mismos acuerdos comerciales, pero con las ventajas de estar fuera de la Unión. Estoy seguro que no es así esto, pero es una sensación que algunos podemos tener y que puede favorecer también otras rupturas y otras escisiones dentro de la Unión Europea, porque si me voy y tengo los beneficios de irme y al mismo tiempo las ventajas de más o menos estar como si me quedara, pues bueno, eso puede estimular a los discursos populistas a promover la ruptura, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está el Brexit? ¿Se ha consumado ya del todo? ¿Hay muchas incertidumbres? ¿Qué ha sucedido? Bueno, es que sorprendentemente estamos quizás, o sea, estamos a punto de llegar al cuarto aniversario del referéndum del 2016, del 23 de junio del 2016, y puede sorprender a muchos, pero es que todavía Brexit, es decir, no sabemos qué Brexit va a ocurrir. Es que es algo que además yo un poco lo defiendo cuando se habla mucho de que en economía o macroeconomía se anticipaba una gran caída, un gran golpe a la economía británica, y que Brexit ya ha pasado y se ha demostrado que esa anticipación, esa predicción era inválida. Yo siempre digo, no, es que esa predicción básicamente asumía la reconfiguración de las relaciones, y esa reconfiguración todavía no ha existido. Boris Johnson, que es un mago de la comunicación y de los artificios, ha creado, digamos, un estado de entusiasmo y de optimismo en Reino Unido en cuanto al Brexit. Y ese entusiasmo y optimismo se percibe en Europa como que ellos ya están ganando. Pero realmente esa batalla, la batalla última, de la última negociación, era lo que iba a empezar este año, y el coronavirus lo ha pospuesto. Ahí quizás será la primera señal de hacia dónde va realmente la realidad de que quién va ganando aquí, ¿no? La eurozona, que es en junio, cuando Boris Johnson tenga que decidir si extiende el periodo de transición para darse más tiempo para seguir negociando, porque no ha dado tiempo de negociar con el coronavirus, o él se insiste en que la transición acabe a final de este año y la negociación tenga que comprimirse en pocos meses. Ahí es donde se sabrá si él va ganando y va imponiendo su agenda, o al final tiene que volver como la anterior primer ministra, que es adaptarse a la realidad de los hechos y adaptarse a que las cosas no van a salir como él pensaba. ¿Qué va a hacer en Escocia el gobierno británico? Yo sé que tú has tenido mucha relación con el unionismo escocés, o con los defensores de la Unión ahí en Escocia. Has seguido muy de cerca esa historia. ¿Y cómo está este tema, ¿no? Aquí en España hablamos mucho, especialmente en Cataluña, de Escocia, una temporada, y ahora ha quedado como difuminado, pero vamos oyendo que quieren hacer un segundo referéndum y no sé por qué se dijo que sí una vez y ahora se puede decir que no. Es decir, una vez que abres el precedente, ¿crees que hay posibilidades de ruptura en Escocia y en Irlanda del Norte? También que con el Brexit también puede haber nuevas turbulencias a nivel independentista.
Pues lamentablemente sí, es algo que yo estoy percibiendo que es curiosamente, aquí la historia es distinta que en Cataluña, ¿no? Es decir, hubo un referéndum que, bueno, se ganó con 5 o 6 puntos de diferencia. Siempre había el resultado fue cómodo y siempre fue cómodo, pero hubo un poco de miedo al final, pero fue un resultado cómodo. Pero yo creo que ahora hemos vuelto quizás a una fase en el independentismo escocés que es que quizás es casi preprocesista. Es decir, lo que entendió, la lección aprendida del referéndum, la lección aprendida por los independentistas escoceses del referéndum anterior es que hay que generar un estado un poco de mayor agitación, un estado emocional más potente y más fuerte, porque ellos lo plantearon todo en unos términos racionales donde ahí jugó muy bien la baza del unionismo diciendo, pues si entramos en términos racionales yo te puedo demostrar que lo que usted me pide es irracional. Y entonces yo creo que la lección aprendida de independentismo escocés que ahora empezaban un poco a aplicarla era vamos a crear estados emocionales de agitación. Y ahí estaban aprendiendo un poco de lo que es el procés catalán. Y era quizás para mí una alarma o digamos una señal de alarma que creo que no estaban captando bien en Londres, que era esa nueva deriva emocional que estaba basada en sacar a la gente a la calle, en el victimismo, en que no me dejan hacer lo que yo quiero, en que me están asfixiando mi soberanía. Tú escribiste un artículo hace unas semanas muy interesante al respecto, ¿no? De cómo esos paralelismos que veías entre el nuevo discurso del nacionalismo escocés y el procés en Cataluña y cómo Londres estaba cometiendo los mismos errores que cometió Madrid, de minusvaloración, de decir, bueno, esto es un discurso muy sentimental, no hay que hacerle caso, y al final es el discurso que cala. Es curioso que en Cataluña hayamos pasado de exportar excelencia e innovación empresarial a exportar populismo sentimental. Pero bueno, desgraciadamente así estamos. Y yo quería acabar con este tema, hablando pues, del procés y de la exportación de la propaganda del procés. Hemos trabajado a veces, hemos colaborado en algunas iniciativas ahí en el Reino Unido contigo y con otros amigos de ahí que nos habéis, bueno, echado una mano a saber cómo se estaba moviendo el independentismo y bueno, también qué otro discurso podíamos hacer para explicar la realidad de Cataluña y de España. Y explícanos un poquito cómo ha sido la infiltración y la propaganda nacionalista en el Reino Unido, que ha sido muy intensa. Y más allá, ¿cómo crees que debe ser la estrategia exterior del gobierno de España para frenar toda esta difusión del mensaje independentista en el mundo, que ha sido muy intensa? Pues esta quizás es una cuestión que daría quizás para otro café, pero lo intentaré resumir en pocos minutos. Yo siempre, bueno, y tú lo sabes, que lo he comentado, yo creo que el separatismo de Cataluña pues ha tenido tres estrategias o tres frentes. Una ha sido el frente de, digamos, convencer, persuadir a los periodistas. El otro ha sido ganarse, digamos, el apoyo de políticos en el extranjero, es decir, el trabajo de cancillerías y de parlamentos. Y después está el trabajo, pues el tercer frente, que sería convencer a la comunidad académica de universidades y think tanks, ¿no? Entonces yo creo que han ido probando, han ido testando los tres frentes. Quizás no existe una estrategia programática, estructurada, ¿no? Pero sí que es cierto que ves que siempre han ido intentando de una manera o de otra ir por estas tres líneas. La línea periodística yo creo que está un poco cegada a Oda, en el sentido de que los periodistas siempre lo que quieren es reportar, informar un evento, una agitación, algo que digamos que es noticia y sabemos que hoy en día las noticias pues requieren de cierto impacto visual que ahora mismo no se puede generar en Cataluña, por eso que como ya no pueden, ya se está cegando la vía esa de crear desorden y agitación en las calles de Cataluña, por tanto también la vía periodística internacional se les ha acabado un poco, ¿no? Después está la vía política. La vía política yo creo que también ha habido una fatiga en el sentido de que ya parlamentarios políticos en el extranjero, en Reino Unido y en Estados Unidos, que son donde yo conozco mejor la situación, pues yo creo que ya han cogido la medida de que iba esto y ya, digamos, ya no ven ningún interés, no tienen ningún tipo de interés y los que siguen, digamos, apoyando al separatismo, que son, digamos, separatistas escoceses, pues yo creo que
también ellos no han conseguido convencer. O sea, ya se ha establecido de que, digamos, solo tienes la capacidad de convencer a aquellos que son también marginales en esos dos países, ¿no? Es decir, el separatismo escocés es marginal o, digamos, la tienen ya la medida tomada en el Parlamento de Westminster y, por tanto, lo que diga el separatismo escocés sobre Cataluña, pues cae, o sea, oídos sordos, ¿no? Y después quizás el tercer frente que a mí me parece que es el que ahora yo creo que hay que ir pensando, que es el académico o de think tanks, ¿no? Que es donde ahí, que es volver a los orígenes, ¿no? Porque al fin y al cabo hablábamos de hace muchos años del colectivo Wilson, ¿no? De esos académicos pues nacionalistas que empezaron a un poco a apoyar desde su cátedra el movimiento independentista, haciendo la confusión entre lo que es hablar como experto y hablar como persona con ideas políticas, ¿no? Yo creo que está volviendo un poco en esa línea. Es decir, crear un consenso académico o convencer a gran parte de la comunidad académica internacional, sobre todo del ámbito anglosajón, de que existe una causa perdida política que merece la atención y merece el estudio, y generar mucha literatura, mucho análisis, y básicamente dar transmitir la sensación después al resto de la sociedad de que existe un asunto pendiente, que es la secesión de Cataluña, que los académicos lo hemos estudiado y que debe resolverse, ¿no? O sea, yo creo que esa es la línea actual. Y frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues donde ellos aprietan, tú aprietas otra vez un poco, ¿no? Es decir, y ahí hay que, yo creo que sociedad civil catalana y también la sociedad civil española, en el sentido amplio de la palabra, y también gobierno, pues deben un poco arrimar el hombro aquí todos juntos, y donde ellos digan, pues, y a los foros académicos o digamos en publicaciones académicas o en think tanks, pues deberíamos quizás allá contrarrestar no con un relato, otra ficción, sino con la realidad de los hechos. Y que eso básicamente a veces parece ser que, curiosamente, alguien tiene que hacerlo. O sea, contar la realidad no se cuenta así sola. Alguien tiene que ser el relator de la realidad. Y ese trabajo, lamentablemente, quizás es donde hemos fallado mucho, hemos fallado como país. O sea, España ha fallado, y es donde sociedad civil catalán yo creo que ha sacado, pues, es decir, puede sacar pecho y ponerse una medalla porque es lo que hicimos y lo que seguimos haciendo en el exterior. Tony, pues esto daría, como tú bien dices, para otro café, para otro té, pero tenemos que dejarlo aquí. Te agradezco muchísimo y te agradecemos este análisis tan sosegado, tan racional, tan sereno, duro, pero es la realidad, nos permite situarnos. Yes. Y te agradecemos también de corazón, ¿no? A ti y a otro grupo de gente que habéis estado explicando y dando voz a los otros catalanes y a la realidad constitucional española y a la democracia española en Londres, en Reino Unido, en todo el mundo. Muchísimas gracias por lo que haces y hasta muy pronto. Hasta pronto, gracias a vosotros. Adiós.